Hola, nosotros somos el grupo de Donato Frasinete y Agustín Margones y hoy vamos a hablar acerca de los videojuegos y el perfeccionamiento de los métodos de financiación. Cabe aclarar que este trabajo es un work in progress, por lo cual está incompleto. Y eh, comentar que el trabajo estará centrado principalmente en cuestiones como las microtransacciones, loot boxes y el rol del Estado en la adicción a los videojuegos. Bueno, comenzamos. Los videojuegos cumplen con la característica de que se necesitan de una determinada plataforma para ser jugados. Entre ellos se encuentran la PC, los distintos tipos de consolas como la PlayStation y la Xbox y los teléfonos móviles. Los juegos móviles han ido poco a poco tomando relevancia en la industria con juegos muy populares como Candy Crush, Angry Birds, Pong o Clash of Clans. Un increíble incremento de la popularidad de este tipo de juegos se vio traducido en un aumento de los ingresos de la plataforma. El juego móvil tan solo en el año 2020 logró alcanzar la cifra de 95 mil millones de dólares, representando casi el 52% de los ingresos del sector, con una estimación de crecimiento de un 15% este año y un 45% para 2025. El sistema con el que se maneja la absoluta mayoría de estos juegos móviles resulta cuanto menos popular. Este tipo de sistema es conocido como free to play. Los juegos que adhieren a este tipo de sistemas se caracterizan por ser juegos gratuitos. A diferencia de las redes sociales como Facebook e Instagram, que generan ingresos con la publicidad, los videojuegos los generan a través de las microtransacciones. Se considera microtransacciones a la compra online de pequeños contenidos añadidos a un juego, a menudo dentro del propio juego, y a un precio reducido, que pueden variar desde equipamientos, armas, objetos decorativos, a mejora del personaje, energía extra, etc. Dependiendo del juego, depende del juego. Y pueden suponer una ventaja sobre el resto de jugadores o simplemente una diferencia estética. Eh, Como se puede observar en el gráfico, la cadena de valor de la industria del videojuego está compuesta por múltiples actores. En el caso de la industria móvil, el fabricante de plataforma no tiene una relación o peso directo a la misma, ya que los desarrolladores utilizan la plataforma que ésta les prestan, pero no hay una relación directa de comunicación. A su vez, al tratarse de transacciones virtuales, no existen distribuidores, por lo cual con el cual se podría definir que la cadena de valor pasaría principalmente al desarrollo al publicador y el publicador al consumidor. En el caso de los publicadores existen dos principales, la iOS Store y la Play Store, las cuales cobran porcentaje por las microtransacciones realizadas dentro de la app. Por ejemplo, en el caso de la Play Store se cobra un 30%. Los jugadores de esta clase de juegos se pueden dividir en tres grupos. Los jugadores gratuitos o free to play players, o jugadores no premium, los cuales son aquellos que no gastan nada de dinero en el juego. Después vienen aquellos jugadores que se han gastado dinero en el mismo. Quiero aclarar de que esta inversión en la gran mayoría de los casos no representa una diferencia sustancial de la experiencia en relación a los jugadores gratuitos. Por último, tenemos el caso menos común de jugadores, los denominados ballenas. Este grupo representa menos del 10% de los jugadores activos, pero aún así representa más del 90% de los ingresos de estos juegos. Esto significa que las empresas tienen un fuerte interés en los mismos, pues son la fuente de sustento de las mismas. Lo curioso con este sistema es que uno tendería a pensar que entonces si menos del 10% de los jugadores mantienen el juego, el resto de los jugadores terminan siendo un problema para la desarrolladora. Y ahí entra lo curioso, no lo son, al contrario, son necesarios. Extra Credit, un canal de YouTube dedicado al videojuego Free to Play, define que el principal problema a la hora de utilizar este tipo de microtransacciones es la motivación del usuario. Se va a utilizar un punto en el cual ni resulta inútil la compra de estos objetos al punto que el jugador no vea razón de adquirirlos, pero que no pueden facilitar tanto el juego al punto que no tenga sentido. Para esto, los juegos crean un sistema en el cual en un principio se te compare con jugadores free to play para así crear una fantasía de poder, para después terminar con los jugadores también premium y tener la necesidad de pagar. Todo esto a base de un sistema de clasificaciones con puntos. El jugador no premium termina sirviendo como un suelo para los jugadores premium y así motivarlos a pagar y tener ventajas sobre ellos. Bueno, yo voy a centrarme en el tema de las loot boxes diciendo que, bueno, son una muestra del perfeccionamiento de los métodos de financiación en los videojuegos. Son cajas que contienen artículos virtuales que deben ser comprados con dinero real para recibir a cambio el contenido de carácter aleatorio de dicha caja, pudiendo así tocar dentro de la misma loot box algo simple y no tan bueno en el juego como algún arma o equipamiento que posee un gran impacto positivo en la experiencia del juego. Es entonces que hablamos de un juego de azar dentro de un juego que en la mayoría de los casos no es de azar, y es por esto también que este mecanismo desarrolla un papel importante en la experiencia dentro de ciertos videojuegos.
Este mecanismo se encuentra presente en una gran cantidad de videojuegos que son free to play, es decir, gratuitos, y funcionan como un importante método de financiamiento para los mismos. Este sistema de recompensas además conlleva cierto riesgo que se asemeja al de los casinos y las apuestas, ya que las loot boxes son vistas como apuestas que sean dentro del mismo juego, y esto genera agresiones como suele suceder en los juegos de azar que se encuentran en los casinos. En este apartado, ahora voy a mencionar la pandemia y sus efectos en la industria de videojuegos. Consideramos que la pandemia jugó un rol importante para permitir que la industria de videojuegos perfeccione sus métodos de financiación, ya que por producto del COVID-19, la demanda de los videojuegos tuvo un repentino incremento ante el aislamiento obligatorio de la industria, obligando así a la misma a dar cierta respuesta sobre esa demanda elevada. Según distintos informes de una empresa sueca llamada Red Eye, se habló en su momento de una cierta resiliencia del mercado de videojuegos para con el contexto pandémico. Además, durante la época de aislamiento y cuarentena se predijo el surgimiento de un nuevo público constante. Es entonces para analizar de cierta manera el impacto generado por la industria en la pandemia y visualizar esta resiliencia del mercado de videojuegos, es que vamos a analizar el siguiente gráfico que muestra el gasto de consumidores de Estados Unidos en la industria de los videojuegos por ser este país el segundo que más recauda para la industria. Tenemos la comparación entre el año 2019 y el año 2020, donde comenzó la pandemia. Tenemos el gasto por parte de los consumidores destinado a la industria en el eje vertical, expresado en miles de millones de dólares, y en el eje horizontal los años que se comparan. Además, comparamos el consumo existente entre los 4 trimestres de un año y el otro para ubicar más precisamente el momento de impacto económico que tuvo la pandemia sobre la industria. Si vemos el gráfico, es a partir entonces del segundo trimestre del año 2020 que se puede observar el crecimiento económico de la industria con un 30%, en el tercer trimestre un 24% y en el cuarto un 26%. Siendo así evidente el impacto que tuvo la pandemia en la industria de videojuegos. Además, este fenómeno de crecimiento económico generado por la pandemia, si se quiere, se puede abstraer y explicarse desde la teoría microeconómica, aludiendo a la ley fundamental del mercado, en donde en este caso se trata del mercado de videojuegos. En el gráfico que tenemos a la derecha de la diapositiva, tenemos por un lado los distintos ejes, el de ordenadas correspondiendo a los precios, mientras que el de abscisas corresponde a las cantidades ofertadas y demandadas. Se pueden observar dos curvas, las rojas representan las de demanda y las azules de oferta, y en donde la intersección entre ambas curvas es el punto de equilibrio del mercado. En este caso vamos a centrarnos en el análisis de la curva de demanda, dejando la oferta en ceteris paribus, es decir, manteniendo todo lo demás constante. Lo que se puede decir que ocurrió en la pandemia fue un desplazamiento de la curva de demanda y de videojuegos y contenidos propios del videojuego debido al cambio en las preferencias de los consumidores condicionado por el aislamiento en los hogares. Este desplazamiento trae consigo una variación en el punto de equilibrio del mercado que se tenía originalmente, modificando así el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio con un aumento de precios ante el aumento de la demanda. En este apartado vamos a seguir mencionando todo esto que tiene que ver con los efectos que tiene el desarrollo económico de la industria en los usuarios. Y es que, bueno, para entender este perfeccionamiento de los métodos de financiación que va adquiriendo la industria y posibilita el poder generar tantas ganancias, es necesario comprender el fenómeno social relacionado con la adicción. En el año 2020 se decretó el toque de queda y la cuarentena en varias partes del mundo frente al COVID-19. Ese mismo año, Steam, una empresa líder en la distribución de juegos, reportó la mayor cantidad de usuarios activos de manera concurrente en toda su historia, siendo que esta cantidad supera los 20 millones. Es lógico pensar que frente al aislamiento los videojuegos propusieron cierta alternativa a la socialización y reducción de estrés, pero a su vez esta alternativa que proponen los juegos ciertamente trae consigo el riesgo de la adicción. Dicho ya sea de paso, que sirve de alguna manera para explicar socialmente
cómo en el año 2020 la industria tuvo un alto desarrollo económico. La OMS en 2019 clasificó la adicción a videojuegos como gaming disorder dentro de su clasificación internacional de enfermedades, apelando de cierta manera una intervención sobre los videojuegos a los distintos gobiernos adscritos. En un apartado anterior, cuando se mencionó el tema de las loot boxes y los riesgos de adicción que conllevan en términos de ludopatía, hay que tener en cuenta que es por esto que en algunos casos el Estado interviene sobre estos mecanismos que tienen algunos juegos para financiarse, para así evitar el desarrollo de la ludopatía en los videojuegos dentro de la sociedad. Esta intervención, que se dio en algunos países, cualquier cosa que cortarlo. Esta intervención que se dio en algunos países representa un impacto económico en la recaudación de ingresos del juego en cuestión en dicho país en donde fue regulado. Tenemos de ejemplo a Países Bajos, Reino Unido y España como casos de países que están trabajando actualmente en la regulación de este mecanismo lucrativo de los videojuegos. Económicamente hablando, esta ludopatía y adicción a videojuegos generada se traduce como un aumento de la demanda, tópico que se viene mencionando de manera implícita y explícita a lo largo del trabajo. También para agregar, este tipo de industrias digitales generaron esa abrumadora cantidad de dinero en 2020 en comparación a la del cine, debido a estos diversos factores de distintos métodos de financiación que fueron adquiriendo los videojuegos y perfeccionándose. En todo este tema de gaming disorder, el tema con las loot boxes y las apuestas online en juegos, se puede observar la presencia de una conducta hedonista, en donde mientras más se consume algo, más se desea. Es una conducta irracional y en este caso lo es por no seguir la racionalidad de los precios, del dinero gastado. Es con lo dicho anteriormente que aparecen ciertos casos el agente del Estado para regular ciertos métodos que tienen los videojuegos para financiarse, interviniendo en el circuito económico que se da entre las economías domésticas y las empresas de videojuegos. Esta regulación no es más que una intervención al mercado de los videojuegos, en donde al restringir el uso de cierto método de financiación para determinados consumidores, lo que se hace es introducirse en el mercado que maneja la industria gamer y regular la demanda. A raíz de estas regulaciones entonces que se puede ver disminuida la demanda de los videojuegos o los contenidos de los mismos, limitando de esa manera los ingresos que se pueden obtener para la industria por parte de este mecanismo adictivo. Esta situación además se puede calificar como un fallo del mercado dado por externalidades negativas, debido a cómo el consumo de los videojuegos y de los contenidos propios del mismo afectan directamente a una sociedad volviéndola cada vez más adicta a los videojuegos. Es ante esta falla del mercado que el Estado interviene mediante distintas regulaciones sociales para combatir esta externalidad. Esto también entra en tensión con las teorías neoclásicas, marginalistas y liberales, debido a que el mercado está presentando una falla y no se está autorregulando como debería ser según estas teorías, siendo así necesaria la intervención del Estado en el mismo mercado. Es entonces hasta qué punto las empresas de videojuegos pueden hacer lo que quieran sin ser necesaria la intervención del agente del Estado. También aparece de cierta manera esta tensión entre lo público y lo privado, en cómo el Estado, en pos de custodiar la seguridad de los ciudadanos, debe intervenir en lo privado para propiciarlo. Esto fue toda la investigación nuestra. Muchas gracias por ver la participación. Acá podemos ver toda la bibliografía utilizada a lo largo de todo el trabajo.